Bueno, hemos decidido en el día de hoy, a un pasito del Día de Malvinas, hablar de Malvinas. Hablar de Malvinas porque mucha juventud no sabe qué pasó y otros prefieren olvidarse de lo que pasó. Cuando estábamos en la plena dictadura, en 1982, los militares que querían lavarse la cara de alguna manera salieron a enfrentar a los ingleses y a invadir las Islas Malvinas. Pero, ¿qué hicieron? Galtieri, que era uno de los asesinos, convocó a la plaza de Mayo, al pueblo, dijo que iban a invadir, estaban invadiendo las islas y que estamos acá, los estamos esperando. Esa fue la frase que dijo en la plaza. Y el pueblo lo aplaudió. Y el pueblo, ese pueblo que no había hablado cuando mataban a nuestros hijos y a nuestras hijas y nunca había salido a la calle, salió a avivar a un general asesino porque hacía la guerra, con una inconsciencia de lo que era la guerra total. Ahí ya nos enteramos, y seguía pasando, que convocaban a todos los soldados de esa clase y de la clase anterior, sobre todo a los compañeros del norte, los embarcaban sin decirles para dónde, en un barco, en un tren, en camiones, en lo que sea, y los llevaban. Algunos en un barco, como el crucero Belgrano, y otros sin saber. Chicos que apenas estaban haciendo los primeros pasos del servicio militar. Pero el pueblo, con una inconsciencia total, vivaba la guerra. Vivaba la guerra. Se había convencido que los militares le iban a sacar a los ingleses las Islas Malvinas. No les importaba cuántas vidas iban a costar, como no era la de ellos. Y ahí empezó esta locura de que llevaban a nuestros pibes, otra vez nuestros pibes, y nadie sabía cómo, ni qué, ni cuándo, ni qué pasaba. Acá cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa, había un salón y convocaban a las madres de los soldados a escuchar las cartas que mandaban los soldados. Las mamás convocaban a mucha gente, la gente iba a escuchar y las mamás leían las cartas creyendo que eran verdad. Y en las cartas decían que estaban muy bien, que comían asado, que los tenían re bien, que tenían ropa para cambiarse, toda una cosa que no parecía que estaban en la guerra. Y muchos empezamos a desconfiar. Se convocó a la gente a que tejiera, echarpes y gorras para llevarles. Se convocó a la gente que llevara chocolates a los distintos lugares del ejército para mandárselos. Se convocó a la población para todo esto, a tejer, echarpes y gorras en el obelisco, para que todo el mundo viera que estábamos sentadas ahí tejiendo. Se convocó, es una convocatoria por el Canal 7, estatal, a que la gente donara, y la gente donó joyas carísimas de todo, millones fueron a parar a las manos de 2 o 3 vivillos. ¿Cómo nos empezamos a enterar qué pasaba de verdad? Nos empezamos a enterar, primero porque yo vivía en Citibel, todavía en esa época, mi marido ya estaba mal, ya estaba paralítico, y yo le compraba siempre a un muchacho que vendía pescado. Y un día viene todo abrigado, con una gorra, que digo, uy, no hace tanto frío todavía. No, sí, pero me la dieron acá en el ejército. La reparten ahí. Y cuando yo vi lo que repartían las gorras que hacían para los soldados. Y otras personas me dijeron, no, sí, a fulano le dieron. Y nos empezamos a dar cuenta que nada iba para Malvinas.
¿Y qué más pasaba? Adentro de los chocolates la gente ponía cartitas, ponían pequeños mensajes de amor para los soldados. Y de repente se empezó a ir a los kioscos y a comprar chocolate y descubrí que era el chocolate que era para los soldados, que los vendían en los kioscos. Cuando abrías el chocolate te encontrabas con la cartita para los soldados. Y empezamos a recibir mensajes por distintas razones. No sabemos muy bien por qué. Algunas personas de qué le estaba pasando a los chicos. Y los chicos estaban en barracas. Barracas son agujeros, pozos que se hacen para meterse ahí adentro con el frío, con la nieve, con la desesperación, sin saber cómo se usaban muchas armas que nunca las habían visto. No les daban casi de comer. Los torturaban. Los mismos torturadores de nuestros hijos, pero el pueblo seguía vivando la guerra. El pueblo seguía vivando la guerra. Mi marido estaba internado y en el sanatorio, un sanatorio de La Plata, que ahora ya no existe, los médicos jugaban a la batalla naval a la hora de comer. Y me dio tanta indignación un día que me planté en el comedor y le dije que si no les daba vergüenza, que mientras morían un montón de pibes estaban jugando a la batalla naval. La población seguía tejiendo en los lugares más insólitos y seguía mandando cosas. No quería creer lo que decíamos. Ya no puede ser. Esas son cosas de lo que... Y las únicas que repudiamos la guerra fuimos las madres. Tuvimos que luchar mucho, porque fíjense usted cómo es la cuestión. Todas las madres que eran maestras, que teníamos unas cuantas, querían ir a tejer, porque confiaban en lo que decían los militares, a pesar de que les había pasado lo mismo que a nosotras. Y decía, pero bueno, tenemos que mandarle algo a los chicos, ¿cómo no vamos a poder tejer? Imagínense, yo no podía hacer las reuniones porque estaba internada con mi marido. Entonces un día que me entero que las madres quieren ir a tejer y que quieren apoyar, una cosa de loco, la guerra, hago una reunión, pedí permiso en el baño, me habilitaron un baño, que tenían baño y como una salita adelante, me lo habilitaron en el mismo sanatorio, y llamé con unas cuantas madres y digo, madre, nosotros tenemos que sacar un documento o algo, nosotros no podemos ir a tejer de ahí, nosotros no podemos apoyar la guerra, están matando a los pibes lo mismo que mataron a nuestros hijos. Y ante una gran discusión muy fuerte, la ganamos nosotras y se sacó una pequeña solicitada. También fuimos a la plaza con un cartel que decía, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Pero no alcanzaba, porque la población seguía creyendo que estábamos ganando. Y hundieron el buque General Belgrano lleno de soldados. Lo hundieron. Nadie los salvó, nadie les avisó que los iban a bombardear. O sí, y no les importó. Los pibes de Malvinas sufrieron las peores torturas. No solo por el hambre, por las balas, por el frío, por el no saber, por la soledad, por la angustia, por la guerra. Tristan Bauer es una muy buena película que cuando uno la termina de ver no se puede ni levantar de la silla donde está sentado o de la poltrona del cine. Es tremenda, pero es muy real. Y cuando vinieron los chicos, cuando iban volviendo de Malvinas, que habían pasado un montón de meses de guerra y guerra y guerra y guerra, y la población seguía apoyando la guerra,
La misma población que no salió a la calle para decir basta con los desaparecidos, basta, no se lleven más gente, esa misma población apoyaba la guerra. Y le creía a los militares. Yo quiero que lo sepan, porque la gente se olvidó de eso. De esa plaza llena gritando, vivando a Galtieri, que no me la puedo olvidar, en el medio del dolor y el llanto de las madres. Y fuimos a la plaza y venían a ofendernos. Estaban furiosos porque nosotros rechazamos la guerra. Y mandaron tipos a gritarnos cosas, a pegarnos patadas. Hay una película donde hay varias madres que se ven cuando le dicen, bueno, dejen, no va. Y los tipos le pegaban. Nos pegaban. Yo en ese momento no iba porque estaba internada con mi marido. Y nadie defendía a las madres en ese momento. Nadie iba a la plaza con las madres. Pensábamos, estábamos locas. Como siempre nos dijeron, ¿no? Y lo más terrible de todo, hay muchos que lo han contado muchas veces, es que la guerra, cuando los chicos volvieron, los traían ocultos. No decían nada para que nadie les dé un aliento, o los aplauda, o los espere. Y muchos de ellos, con los que he hablado, lloraban, porque cuando llegaban a la casa, esperaban que sea la población, el pueblo, los vecinos, no había nadie esperándolos. Solo las mamás, o los padres, o los hermanos. Pero nadie los esperaba. Nadie tenía conciencia de lo que habían pasado. Y fue tan grave lo que pasó, tan grave, que hay una cantidad impresionante de suicidios. Muchos más de lo que ustedes piensen. Cientos y cientos de suicidios. De pibes que no pudieron soportar la guerra en su cabeza. Que no pudieron soportar porque no pudieron salvar al compañero que se les moría al lado. De hambre, de sed, de frío, de balazos, de patadas, de torturas. El día de Malvinas tiene que ser un día de dolor, de tristeza, de angustia, por haber tenido un pueblo tan futbolero. Daba la impresión que eran todos jugadores que les encantaba el fútbol, porque no se podía creer que los militares que habían torturado y matado a nuestras hijas y a nuestros hijos fueran vivados en una plaza repleta. Y ese general borracho, diciendo que vengan, los estaremos esperando. Sí, él no estaba esperándolo. Eran nuestros hijos otra vez, nuestros pibes otra vez, a los que ponían al frente. Y armaron un cementerio en Malvinas, y han ido los familiares y las madres, los antropólogos a reconocer quiénes eran. ¿Qué importa quién era? Eran un montón de pibes que no sabían usar ni las armas. Eran un montón de pibes desamparados, totalmente desamparados. El día de Malvinas tiene que ser el día del horror, del terror. Y todavía nos querían engañar diciendo que habían ganado. Hasta último momento nos quisieron engañar. Pero ya era demasiado, no pudieron. Y no fueron condenados por lo que hicieron, no. Porque nunca van a pagar. Miles y miles de jóvenes otra vez. Porque cuentan los que murieron en Malvinas, pero ¿y el barco cuánto llevaba? 600. ¿Y todos los demás que se suicidaron después? ¿Y los que murieron de enfermedades que no pudieron soportar, que se ganaron también en la guerra? Por infecciones en las piernas, por los balazos. Nunca sabremos, porque esa cuenta nunca se hizo. Y por suerte hay algunas películas y algunos libros. Pero también quedaron algunos que les quedó como el alma medio milica, medio militar, y andan siempre con la ropa de milicos. Y es muy triste también eso, porque ellos también están enfermos. Ellos también no están bien.
porque nadie puede reivindicar la guerra. Nadie puede parecerse a ellos, quiere parecerse a ellos. Al contrario, deberían rechazar todo lo que sea ropa de militar. Pero es porque no están bien, no están sanos mentalmente. Entonces el Día de Malvinas no es un día para recordar y salir. No, no. A mí me interesa que ustedes piensen. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? Nuestro pueblo que dejó que se llevaran más de 30.000 pibes y pibas a la peor de las torturas y a la peor de las muertes. Nuestro pueblo que no abrió la boca, que no salió a la calle, que no acompañó a las madres nunca, salvo después de muchos años, salió a avivar a un militar asesino y a avivar la guerra. Es posible que sea el mismo pueblo que votó Macri, ¿sí? Es posible. Tienen esa cabeza. No les importa quién puede morir, no les interesa. Como no mueren ellos, siempre van los que menos tienen. Los chicos del norte, los más pobres. Había que ver a sus madres la desesperación que tenían. Todas las cosas que esas madres mandaban. No se imaginan los paquetes que hacían los más pobres, que no sé ni de dónde sacaban. Una compañera del Chaco un día lloraba y me decía, mirá, los últimos pesos que tenía, porque yo se los quiero mandar a él, y compraba cosas, y latas de dulce, y latas de pescado, y nada le llegó. Qué vergüenza, qué dolor. ¿Y saben qué pasó después? Una actriz, Pierina D'Alessi, había donado un par de aros de brillantes, carísimos, o diamantes, no sé, una piedra preciosa carísima. Y como esa plata tampoco llegó allá, se la quedaron unos cuantos vivos, chorros y ladrones del Canal 7, ella le fue a reclamar que le devolvieran los aros. Pobre Pierina. Nadie recuperó nada. Mucha gente fue a pedir el oro y todo lo que había mandado. ¿Saben las mamás de los pibes que tenían una medallita, una pulserita guardada de recuerdo y la pusieron ahí también? Cuánta burla, cuánta vergüenza que me da. Y las críticas que nos hicieron a las madres porque rechazamos la guerra. Siempre vamos a rechazar la guerra, cualquier guerra que sea. No es posible que se mande los pueblos a la guerra. No es posible que se sigan construyendo armas para la guerra. Porque hay países diezmados ahora por esta guerra que soportamos nosotros, pero que hay países que hace años que la soportan. Porque los imperios siguen existiendo. Los colonialistas siguen existiendo. Se siguen queriendo quedar con las cosas nuestras. Y en Malvinas solo están los restos de algunos compañeros. Lo demás, todo es de ellos. Todo es de ellos. El petróleo, el mar, los peces, los témpanos, el agua. No se hizo la guerra por poca cosa. Otro negocio de los malditos militares. Los maldigo 1000 veces a los militares, los maldigo. Lo que nos hicieron no tienen perdón. 2 genocidios. La guerra de Malvinas fue otro genocidio. No se puede burlar de mandar pibes que no sabían manejar un arma. No les daban ropa. Los botines que les daban no les importaba si les quedaban grandes o chicos. Un pibe contaba que había uno que no se los podían sacar. Se había lastimado y no le podían sacar de tan hinchado que tenía el pie. Y no lo querían cortar los zapatos porque capaz que después no le daban otros. Miren, miren la locura. Y un día robaron un cordero y casi se lo comieron crudo porque no había con qué prender fuego. Pero estaban pasados de hambre, muchos murieron de hambre. En la guerra murieron de hambre, no solo de balas.
¿Nos acordamos de esas Malvinas? ¿O nos acordamos de las Malvinas de Galtieri que dijo, vengan que los estaremos esperando? Justamente él, cabrón, cobarde, asesino. Yo quiero reivindicar a todos esos pibes y esas pibas, porque también quedaron las esposas con sus hijitos esperándolos. Muchos de ellos eran casados y tenían hijos. Muchos. Y siempre con la esperanza de que, bueno, nadie sabía quién había muerto y quién no, quién volvía y quién no volvía. Y muchos que quedaron por ahí, que nunca sabremos. Y los que iban en el buque de General Belgrano. Los militares nunca caen en combate. Los militares están para hacer los combates que los hagan otros. Ellos lo dibujan en una cartita, en un papel, dibujan la guerra. Y el capitalismo la hace mucho más arriba. Cuando arma las fábricas y hace las armas, y cada vez armas más poderosas, que llegan más lejos. Yo vi cómo se tira un misil en la guerra de Yugoslavia. A 10.000 metros de altura lo tiran. Y cae en el lugar exacto que ellos quieren. Ni siquiera la casa de al lado se cae. Se cae donde ellos marcan. Es tal la precisión de la guerra ahora. Cuando estoy hablando de esto me acuerdo cuántos países hoy están sufriendo la guerra. En Irak, en Libia, en todos esos países hay una guerra infame. Pero nosotros no podemos olvidar la nuestra. La tenemos que recordar con toda la crueldad que les estoy contando. No quiero que se recuerden las Malvinas como un hecho heroico. No, no, no. No fue un hecho heroico. Fue una vergüenza. Una vergüenza que taladra el alma y el corazón. Yo lamento, sigo lamentando, que hubo tanta gente que aplaudió la guerra. No quiero pensar que a algún otro loco algún día se le ocurra recuperar las Malvinas. Habría que pasarles a cada uno una película, una parte de la película de Tristán Bauer, para que vieran con cuántas, si querés, son escenas muy crueles, pero muy bien hechas, con mucho respeto. Hay que ver esa película. Y el compañero que habla hoy de Malvinas, que es un gran compañero que hoy dirige el Centro Malvinas, él también contó mucho de lo que pasó. Fue muy valiente, hizo un libro y ahora dirige el Centro Malvinas. Pero pocos quedaron tan bien y tan sanos. Algunos pudieron superarlo y otros no. Por eso este recuerdo respetuoso, indignado, fanático, si querés. No porque soy pacifista, soy pacífica. No soy pacifista, pero soy pacífica. Son dos cosas diferentes. Ojalá les llegue a los compañeros este abrazo. Acá en La Plata hay un grupo muy bueno también que funciona muy bien, que tienen las cosas muy claras, que se llama CECIM, que los conozco a todos y que trabajan muy bien, que es muy importante, que cuando nos piden algo los escuchemos, o cuando dan charlas que los escuchemos. Ellos han trabajado muchísimo para ayudar a los compañeros, que nunca se les reconoció, que nunca se les dio nada. No sé los años que pasaron hasta que se les dio una pensión, una miserable pensión. Hasta que se les reconoció que tenían que tener la medicina gratis, porque no los atendían psicológicamente, las heridas de guerra, las enfermedades de la guerra.
Por eso hoy las madres le mandamos el amor, el abrazo a todas las mamás que tuvieron la desgracia de perder un hijo en la guerra, una guerra que ellos no buscaron ni quisieron, y un abrazo enorme a los que todavía hoy reivindican con mucho honor y con muchísimo respeto a lo que tuvieron que pasar. Las Malvinas son argentinas, es verdad, pero ¿sabe qué? Muchos más argentinos son los muertos en la guerra de Malvinas. Hasta el jueves que viene. Y nosotros, como siempre, con ese compromiso militante, el jueves que viene, aquí, en esta plaza, donde nos encontramos con nuestros hijos, pero también donde cada uno de nosotros, cada jueves, asume esta actitud militante de participar, de convocar, de apoyar y de gritar con toda la fuerza que tiene: ayúdenos a luchar por la vida contra la muerte. Es indispensable, aparición con vida y castigo.